Conozcamos más a nuestra Madre del Cielo para llegar al corazón de Jesús en tu programa De la mano de María. Buenas noches, bienvenidos un viernes más a nuestro programa De la mano de María. Antes de comenzar nuestro programa, vamos a entregar este momento y esta noche al Señor con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, amado Padre, te queremos dar las gracias, Señor, porque nos permites estar aquí un viernes más. Gracias, Señor, porque sabemos que de la mano de María siempre vamos a llegar a ti. Queremos poner en tus manos este programa, mi Señor, para que cada vez podamos aprender más de nuestra amada Madre María. Que a través de ella, Señor, podamos estar siempre cerca de tu corazón. Y a ti, Madre buena, Madre bella, tú que siempre estás al lado de Jesús, te queremos pedir que te quedes con nosotros esta noche, que nos cubras con tu manto de amor y que abras nuestro corazón a todo lo que tú quieres que conozcamos de ti. Espíritu Santo, tú también llénanos con tu luz, llénanos de tu paz. Amén. Gloria a Dios. Hoy quiero compartir con ustedes sobre la advocación de Nuestra Señora de Lourdes. Cuando hablamos de una devoción mariana, no estamos hablando solo de un nombre que se le da o una advocación más dentro de nuestra fe, sino que estamos hablando de una manera concreta en la que nuestra Madre María se ha hecho cercana a la vida real de las personas. En un momento histórico específico o preciso, en un lugar concreto y en medio de situaciones que surgen en diferentes o han surgido en diferentes momentos de la historia. Y Nuestra Señora de Lourdes es una de esas advocaciones que con el paso del tiempo ha hablado con mucha claridad al corazón de quienes viven el dolor, la enfermedad, la fragilidad y el cansancio interior. María se presenta para acompañar, para consolar y para recordarnos que Dios no se aleja cuando la vida se vuelve difícil. Al contrario, Él siempre está cerca de nosotros. Con el paso de los años, esta advocación ha quedado unida de manera muy natural y muy directa a los enfermos, a los débiles, a quienes sienten que sus fuerzas ya no le alcanzan. No porque Lourdes sea un lugar donde todo se soluciona como uno quiere, sino que porque es un lugar donde muchas personas han aprendido a confiar, incluso cuando no entienden. Cuando María se presenta como la Inmaculada Concepción, no lo hace para hablarnos de algo lejano o algo complicado, sino que lo hace para mostrarnos lo que Dios puede hacer en una vida que se abre completamente a su gracia. María es una mujer profundamente amada por Dios desde el inicio de la humanidad y por eso puede acompañarnos con ternura en nuestras propias luchas sin juzgar, sin exigir, sin imponer. Lourdes también nos habla de lo pequeño y de lo sencillo, de lugares olvidados o de lugares que no todas las personas conocen, de personas humildes, de gestos cotidianos y desde ahí, desde lo que parecía quizás insignificante,
Dios ha tocado la vida de millones de personas a lo largo de la historia. Esta vocación nos recuerda que la fe no siempre se vive en grandes momentos, sino que la fe muchísimas veces se vive en lo simple, en lo diario, en aquello que muchas veces quizás pasa desapercibido. Con el tiempo, Lourdes se ha convertido también en un lugar de compasión. Personas que sirven a los enfermos, que los acompañan, que caminan a su ritmo, y en ese servicio silencioso se entiende mejor el mensaje de María. Y este mensaje es amar como Dios ama, con paciencia, con cercanía y con una presencia verdadera. Hablar de Nuestra Señora de Lourdes es hablar de esperanza, no de una esperanza sencilla o una esperanza simple, sino que de una esperanza que se apoya en Dios, incluso cuando la respuesta no llega como nosotros esperamos. Es aprender a confiar, a dar pasos pequeños, pero seguros, a poner la vida siempre en manos de Dios, sabiendo que no caminamos solos. Para comprender un poco más sobre esta advocación, es necesario volver al inicio, al contexto humano donde todo sucedió. Volver a un pequeño pueblo al sur de Francia, un lugar donde la fe seguía viva en lo cotidiano, aunque también convivía con el cansancio y con las dificultades propias de aquella época. Es ahí donde comienza la historia de Lourdes, la historia de Nuestra Señora de Lourdes. En la vida humilde de una familia pobre y en una niña frágil y sencilla, una niña que se llamaba Bernardita Subirú, una niña que no buscaba nada extraordinario y que simplemente un día salió a cumplir una tarea común sin imaginar que Dios estaba a punto de tocar su vida de una manera que cambiaría la historia de la iglesia. Y es precisamente en esa normalidad, en ese gesto cotidiano donde María se hace presente. Porque esto nos enseña que Dios entra en nuestra historia de maneras sencillas, de maneras que no imaginamos. Él entra sin ruido, respetando nuestra fragilidad y hablándonos con amor al corazón. Lourdes es un pequeño pueblo al sur de Francia, a los pies de los Pirineos. A mediados del siglo XIX era un lugar muy humilde, marcado por la pobreza, las enfermedades y las dificultades propias de la época. Las dificultades de una Europa que aún estaba recuperándose de las guerras, de las revoluciones y de muchos cambios sociales que hubieron. La fe seguía viva en la gente sencilla, pero también había mucha confusión. Había indiferencia religiosa y una fuerte distancia entre la fe del pueblo y las corrientes intelectuales de esa época. En ese contexto vivía la familia Subirú. Ellos eran muy pobres, tanto que llegaron a vivir en lo que se llamaba el calabozo, una antigua cárcel abandonada, húmeda y oscura. Ahí vivía Bernardita. Ella era una niña sencilla, una niña que tenía varias enfermedades, entre ellas el asma, con una escasa formación
o educación formal y una fe, como digo, muy sencilla. Bernardita no era una niña especial, como podríamos decirle, pero tampoco destacaba por su inteligencia, ni por su fuerza, ni por su facilidad de palabra. Y esto es importante decirlo desde el inicio porque la historia de Lourdes empieza con un día común, con una tarea doméstica que ella estaba cumpliendo y con una niña que estaba buscando leña para ayudar en su casa. El 11 de febrero de 1858, Bernardita tenía 14 años. Ese día ella salió con su hermana y una amiga a recoger leña cerca del río Gave, en un lugar llamado Mazabiel, una gruta conocida por su humedad, algo sucia y poco frecuentada. No era nada especial ni sagrado. Y es ahí, en ese lugar ordinario, donde la historia comienza. Bernardita de repente escucha un ruido, como una ráfaga de viento, pero los árboles no se mueven. Ella levanta la mirada y ve en una pequeña cavidad de la roca a una señora vestida de blanco con una cinta azul en la cintura y una rosa amarilla en cada pie. Ella se queda sin palabras, no tiene nada que decir. Y María, cuando se presenta, también se presenta en silencio y está ahí solo con su presencia. Bernardita reacciona como una niña normal. Ella se asusta, intenta persignarse y no puede hasta que la señora, Nuestra Señora, hace la señal de la cruz. A partir de ese día, se le apareció a Bernardita 18 veces, entre febrero y julio de ese mismo año. Y lo que impresiona no es solo que hubieron apariciones, sino que el contenido de estas apariciones. No hay mensajes complicados en estas apariciones, no hay anuncios apocalípticos tampoco, sino que hay llamados simples, llamados a la oración, a la penitencia, a la conversión y a volver al corazón de Dios. María pide que se rece por todos los pecadores, pide que se vaya en procesión, que se construya una capilla y en una de sus apariciones le pide a Bernardita algo que parece muy extraño en el momento. Le pide que cabe en el suelo y que beba del agua que brota. Bernardita obedece, cava con sus manos en el barro y al principio solo aparece lodo. La gente, por supuesto, se burlaba de ella y algunos pensaban que quizás estaba perdiendo la razón, pero poco a poco empieza a brotar agua de ese lugar donde ella estaba cavando y empieza a verse un manantial pequeño que con el tiempo se convertiría en el corazón de Lourdes. Ese gesto tiene una fuerza teológica enorme. Dios no impone el milagro desde arriba, lo hace brotar desde abajo, desde la tierra, desde la pobreza, desde lo que parece insignificante. Y esa agua hasta hoy sigue fluyendo. Uno de los momentos más importantes ocurre el 25 de marzo de 1858. Ese día, Bernardita pregunta a la señora quién es ella
Y la respuesta no es un nombre común. María le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Esta frase, sencilla para nosotros al día de hoy, era imposible que la inventara una niña como Bernardita. El dogma de la Inmaculada Concepción había sido proclamado oficialmente por la Iglesia apenas 4 años antes, en 1854. Bernardita no tenía una formación teológica ni conocía términos doctrinales complejos y sin embargo, ella repitió exactamente esas palabras, aunque no las comprendiera del todo. Nuestra Señora de Lourdes se conecta directamente con la fe de la Iglesia. María no viene a traer una enseñanza nueva, sino que viene a confirmar lo que la Iglesia ya cree. La Inmaculada Concepción nos habla de una gracia preveniente, de una vida totalmente abierta a Dios desde el inicio. María es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros cuando nosotros se lo permitimos y le dejamos un espacio. A lo largo del tiempo, Lourdes se convierte en un lugar de peregrinación. Al principio, con sospecha, con dudas, con muchas investigaciones. La iglesia ante esto no se apresura, sino que estudia los hechos, escucha a los testigos, observa la coherencia del mensaje, la vida de Bernardita y los frutos espirituales. Y los frutos empiezan a aparecer. Personas que regresan a la fe, confesiones después de años, reconciliaciones familiares y también muchísimas curaciones o sanaciones físicas que no tienen una explicación médica o una explicación científica. Sin embargo, cabe aclarar que también que en Lourdes ocurren milagros, pero no es un lugar mágico. No todos los enfermos se curan. Y la iglesia nunca ha permitido eso, pero desde el siglo XIX hasta hoy, miles de personas han testimoniado sanaciones físicas extraordinarias. Y de ellas, solo unas pocas han sido reconocidas oficialmente como milagros. Después de procesos médicos rigurosos, largos y serios. Esto nos enseña algo muy importante. Lourdes no es primero un lugar de curación del cuerpo, sino que es un lugar de sanación del corazón. Muchas personas vuelven sin haber sido sanadas físicamente, pero con una paz profunda, con una fe renovada, con una esperanza que antes no tenían. Bernardita, por su parte, no tuvo una vida fácil después de las apariciones. Nunca fue glorificada en vida. Y al contrario, ella sufrió muchísimas incomprensiones, muchísimos interrogatorios, también muchas enfermedades. Entró en la vida religiosa y vivió con humildad, obediencia y sencillez. Ella murió muy joven, a los 35 años, y nunca se consideró una persona importante. Siempre dijo frases como: yo solo era como una escoba. Cuando la obra ya se realizó, se guarda. Esa frase resume el espíritu de Lourdes. Hoy, Lourdes sigue siendo uno de los santuarios marianos más visitados de todo el mundo.
Cada año millones de peregrinos llegan de diferentes partes del mundo. Llegan muchos enfermos, voluntarios, familias, jóvenes, ancianos. Y algo muy hermoso es que Lourdes se ha convertido también en un lugar de caridad. Miles de voluntarios sirven a los enfermos, los acompañan, los cuidan, los escuchan y están siempre con ellos. En países como Francia, España, Italia y muchos países de América Latina, la devoción a Nuestra Señora de Lourdes está muy unida a la oración por los enfermos. El 11 de febrero, que es el día de la aparición, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo, no como una fecha triste o melancólica, sino que como un recordatorio de que el sufrimiento no nos deja solos y de que María camina con quienes más lo necesitan. En muchos lugares se bendice el agua, se reza el rosario por los enfermos, se visita a quienes están solos o postrados en una cama. Y no se hace solo como una costumbre, sino que como una forma concreta de vivir la caridad. Nos recuerda que Dios no se aleja del dolor humano, que María no mira desde lejos, que la fe cristiana no niega el sufrimiento, sino que lo acompaña, lo ilumina y lo transforma. Lourdes no es solo un lugar al que se va a visitar, sino que también lo podemos ver como una actitud del corazón. Es un lugar que nos recuerda que podemos confiar, que podemos obedecer incluso cuando no entendamos, acabar en la tierra cuando solo vemos barro, creyendo que Dios puede hacer brotar agua viva en ese barro. Lourdes ha ido creciendo con el paso de los años, no como un lugar construido solo de piedras, sino como un espacio donde el ser humano se siente acompañado y comprendido. Porque quien llega a Lourdes, aún sin decirlo, suele llegar con alguna herida, con alguna pregunta, con algún cansancio interior. Y María no responde con discursos largos, sino que ella responde siempre con su presencia y con su amor de madre. La historia de Lourdes atraviesa el tiempo desde el siglo XIX hasta el día de hoy. Y el mensaje sigue siendo el mismo. No ha cambiado, no se ha sofisticado, no se ha vuelto más complicado. El mensaje es oración, conversión, confianza en Dios. Nada más y nada menos. La Iglesia a lo largo del tiempo ha ido confirmando poco a poco la autenticidad de todas esas apariciones. Por los frutos visibles, una fe que se fortalecía, una devoción sana, una vida sacramental más profunda y una caridad concreta hacia los enfermos y los pobres. En muchos países la devoción a Nuestra Señora de Lourdes se vive con una cercanía especial. En Francia, el 11 de febrero es una fecha profundamente ligada a los enfermos y a quienes los acompañan. En España y América Latina es común que ese día se recen rosarios especiales, se celebren misas por la salud del cuerpo y del alma y se visite a quienes están solos y enfermos. El agua de Lourdes en sí misma no tiene nada extraordinario, el agua que brota de esa gruta. Desde el punto de vista químico, es agua común
Y eso también es importante decirlo. Lo extraordinario no está en el agua, sino que está en la fe con la que se recibe, en la oración que la acompaña, en el abandono confiado en manos de Dios. Existe también una costumbre muy arraigada en Lourdes, que es la procesión de las antorchas. Miles de personas caminan en silencio o cantando suavemente con una luz en la mano. Es una costumbre muy poderosa. Personas diferentes de países distintos, con historias muy diferentes, caminan juntos, iluminando la oscuridad poco a poco. Y esa imagen resume muy bien lo que Lourdes significa en el corazón de la iglesia, porque Nuestra Señora de Lourdes no promete que vamos a tener una vida sin cruz, sino que nos recuerda que ninguna cruz se carga sola. Y eso es Lourdes. No es un lugar para huir de la realidad, sino que es un lugar para mirar con fe. Y al conocer a María bajo esta vocación, no se trata solo de saber más sobre ella, sino que de dejarnos tomar de su mano, así como lo hizo Bernardita, y aprender a confiar, porque María en Lourdes nos mira, nos sonríe y nos lleva siempre a su Hijo, que es siempre la fuente verdadera de toda sanación. Y antes de despedirnos, vamos a hacer una pequeña oración, nos vamos a poner en manos de María bajo esta advocación de Nuestra Señora de Lourdes. Y yo los invito a que cierren sus ojos si ustedes quieren y que repitan esta oración. Oración a Nuestra Señora de Lourdes. Oh Virgen Inmaculada, Madre de Misericordia, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos. Tú conoces mis necesidades, mis angustias, mis sufrimientos. Mírame con misericordia. Cuando te apareciste en la gruta de Lourdes, la convertiste en un santuario privilegiado, donde dispensas tus favores y donde muchos sufrientes han obtenido la curación de sus dolencias, tanto espirituales como corporales. Vengo, por tanto, con inmensa confianza a implorar tu maternal intercesión. Madre mía, accede a mi petición. Intentaré imitar tus virtudes para poder un día compartir tu compañía y bendecirte en la eternidad. Amén. Y que Nuestra Señora de Lourdes nos cubra con su mirada de madre, nos acompañe siempre en nuestras fragilidades y nos lleve siempre de su mano a su Hijo Jesús. Gracias por haber compartido con nosotros en esta noche. Que Dios los bendiga y que María camine con ustedes en todo momento. Los esperamos nuevamente el próximo viernes a las 8:30 a través de nuestras redes sociales de la Comu. Bendiciones.